Muy buenos días, gusto de saludarlos. Agradezco la presentación de Juan Carlos. La presentación de hoy se llama La hora del Big Bang en Chile. Un poco quiero contarles cuál es la situación de nuestro país en esta materia. Es interesante el debate que tienen ustedes porque lo que puedo decirles desde Chile es que esa sensación un poco de que todavía no hay cosas resueltas o cosas grises, está sucediendo en todos los países que están implementando NIC-SP. Es un proceso normal. Lo importante es cómo lo vivimos y cómo lo resolvemos. Le llamo la hora del Big Bang y puse esa foto. Eso es la bahía de Valparaíso. El 31 de diciembre de todos los años se celebra. En la bahía de Valparaíso se lanzan fuegos artificiales. Es un espectáculo que dura casi 45 minutos, es transmitido a varios países del mundo. Los invito, si alguien tiene la posibilidad de viajar a Chile un día para un año nuevo, vaya a Valparaíso, es un espectáculo maravilloso. Solo que este año para los funcionarios públicos de Chile no va a ser tan maravilloso porque el 1 de enero parte la nueva normativa contable. Así que ahí tenemos la hora del Big Bang, digamos, ¿sí? ¿Cuáles son los temas de la presentación? Los saludos. Quiero agradecer nuevamente la invitación de Price para exponer en este congreso. Agradecerles también vuestra presencia y esperamos poder apoyarnos como países en este proceso, digamos. Tres grandes temas, o dos y las preguntas. Lo primero, los tiempos del Big Bang y lo segundo, los puntos claves de la implementación. Creo que eso es algo que lo hemos estado discutiendo en varios países en distintas circunstancias. Increíblemente, las charlas que damos sobre este tema desde la universidad parten siendo charlas de contabilidad y terminan siendo charlas motivacionales. Así que ese es un tema que también nos interesa mucho. Y por último, las consultas. Nuestros tiempos del Big Bang se dividen en dos etapas, digamos. La primera es el periodo de convergencia, esta discusión de la normativa, a qué instituciones se les aplica la normativa a cuáles se les aplica la normativa B, etcétera, etcétera. Ese es un proceso que en Chile ya terminamos. Nosotros estamos ahora en esta segunda etapa que se denomina la etapa de la implementación, que tiene tantos o más dificultades o tantos o más problemas que la primera. Lo importante no es tanto las características de cada una, sino que quiero que observen esto. El proceso en Chile partió el 2010 y vamos a terminar la implementación el 2018. Son muy pocos los países en el mundo que han podido hacer procesos de convergencia y de implementación a NIC-SP en periodos más cortos que esto. Es muy difícil, es imposible. Por eso es que es importante identificar algunos momentos en los cuales la implementación o la convergencia es muy relevante. Por eso es que la invitación es de alguna manera a detectar ese momento del Big Bang. ¿Cuáles son esos tiempos? En el caso chileno, el 16 de febrero del 2015 se emitió la nueva normativa contable, que en el caso chileno, al igual que Colombia, es una adopción indirecta. Nosotros no vamos a tomar directamente la NIC-SP, sino que la Contraloría General de la Nación, que es nuestro ente superior desde el punto de vista de contabilidad pública, es la que emitió la normativa. En otras palabras, recién desde el 17 de febrero hemos podido analizar norma definitiva. Hasta antes de eso teníamos lo que se llamaban unos proyectos de norma y los estudiábamos, los analizábamos y veíamos un poco los efectos de su implementación. Pero recién, ahora, el 16 de febrero, tenemos la norma definitiva. El 14 de septiembre se emitieron las instrucciones de primera adopción. Esto fue hace menos de un mes. Y, como ustedes pueden ver, ahí el 1 de enero entra en vigencia la nueva normativa. Eso nos da muy poco tiempo para hacer los ajustes respectivos. Y estamos en todos los servicios públicos. Yo, como decía Juan Carlos, soy funcionario público, trabajo en el Servicio de Prisiones de Chile, que se denomina Gendarmería de Chile, solo que ahora estoy prestado, digamos, en lo que se llama ya una comisión de servicio en el Ministerio de Justicia y estoy a cargo de la implementación de las NIC-SP en ese sector. Estamos de alguna manera haciendo un proceso muy rápido para ver los efectos que esto tiene. La nueva normativa contable en Chile está en una resolución que se conoce la número 16, tiene 5 puntos, un marco conceptual, el capítulo 2, que es la normativa específica, donde entre otras cosas está la norma de transferencias, que muy bien explicaba el doctor hace unos minutos. Está el nuevo plan de cuentas, que no es completamente nuevo, pero tiene diferencias que van a llevar a que hagamos algunos ajustes.
Está todo el capítulo de estados financieros, no solamente se refiere al balance general, sino que a todos los otros que se estipulan, y unos capítulos de operatoria y glosario. Lo interesante en el caso chileno es que el capítulo 1, marco conceptual, hace referencia al marco conceptual que está en el documento del IPSAS Board de normas internacionales, ¿sí? ¿Cuáles son los plazos que dio la norma de primera adopción? A contar del 1 de enero, aplicación de nueva normativa, ¿sí? Durante el primer trimestre, el balance general de apertura, algo que usted explicó muy bien el doctor, digamos. Y después vienen todos los procesos de ajustes. Y ahí es donde estamos de alguna manera complicados. Todo lo que tiene que ver con ajustes históricos, reconocimientos y valorizaciones, y cómo vamos incorporando esos ajustes a nuestros balances a través de resultados acumulados y deterioro. Y por último, acá, al finalizar cada uno de estos años, emitir estados financieros que van a poder ser comparados con los del periodo anterior. En el caso chileno, a algunas entidades públicas no se les va a autorizar estos 3 años de transición. Los 3 años se le van a aplicar solamente a algunas entidades que, por razones de su estructura de activos o pasivos, requieran más tiempo para este proceso de ajuste. Lo importante en este caso es que a contar del 2019, y eso no tiene vuelta atrás, los estados financieros de todas las entidades públicas generales de Chile van a ser comparables y le puse ahí un pequeño símbolo, y auditables. No es que los otros no lo sean, lo que pasa es que la auditoría que va a hacerse ya a contar del año 2019 va a tener otra característica que les quiero señalar más adelante. Entonces, si esos son los tiempos del Big Bang, la pregunta es cuáles son los puntos claves, ¿sí? Yo, después de varios años trabajando con distintos servicios públicos y con la gente en la universidad, hemos hecho una especie de una implementación en 3 etapas. Muy simple, muy conceptual, algo así como NICSP for Dummies, porque es la única manera de permitir una introducción más o menos simple del tema. Haga un buen diagnóstico. Para los que no lo conocen, ese caballero es Jorge Sampaoli, el entrenador de la Selección de Fútbol Nacional de Chile, ya que vi a varios con la camiseta de Colombia. Estamos en modo fútbol, Latinoamérica es así, nada que hacer. No sé si ustedes saben, pero este caballero llevó a que Chile ganara por primera vez en su historia la Copa América, ¿sí? Muchos dicen que es clave en ese logro el diagnóstico que hizo, no solamente antes del campeonato, sino que durante el campeonato. Ustedes seguramente vieron en las noticias, nosotros tenemos un futbolista que se llama Arturo Vidal, y que durante el campeonato fue a un casino, tomó algunos tragos, bastantes, y de vuelta a Santiago conduciendo un Ferrari de varios millones de dólares, lo chocó. Sin embargo, este caballero en menos de 3 horas hizo un diagnóstico y dijo que no lo iba a echar de la selección y que él iba a seguir jugando. Para muchos ahí estuvo la clave de que Chile pudiera ganar. Hacer un buen diagnóstico. Todas las instituciones son distintas. Por lo tanto, la pregunta que tienen que hacer ustedes como cada entidad es, ¿a todos nos afectará de la misma manera? No, no los va a afectar de la misma manera. Hay entidades que van a tener preeminencia de unas normas respecto de otras y por lo tanto tienen que de alguna manera hacer un muy buen diagnóstico en este punto. Lo primero tiene que ver con las brechas contables, obviamente. Hay brechas contables que en el caso chileno, por ejemplo, tienen que ver con la convergencia al nuevo plan de cuentas. Hay cuentas que se van a eliminar o reclasificar, cuentas que al 31 de diciembre su saldo tiene que ser 0 o cuentas que van a tener que desagregarse porque la nueva normativa incluye conceptos distintos a los que teníamos vigentes hasta hoy. Hay nuevos temas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con bienes de uso, que está regulado en la NICSP 17, que ustedes ya lo pueden revisar. Pero en el caso chileno, muchos servicios públicos están complicados con este tema en particular y que fue uno de los que yo hice referencia el año pasado en el Congreso. Temas como componentización, vida útil, erogaciones capitalizables, deterioro, son conceptos que para algunas entidades van a ser muy simples, pero para otras van a ser muy complejas. Veo, por ejemplo, aquí un oficial de la Fuerza Aérea. Aplicar componentización a un avión de la Fuerza Aérea no es fácil.
Lo mismo le va a pasar a la Armada, lo mismo le va a pasar a otras entidades. No es lo mismo la componentización de un escritorio o de una máquina de oficina que de un equipo militar. Esos son los temas. Por lo tanto, el diagnóstico, desde el punto de vista de brechas contables, tiene que ir revisando estos temas. En el caso chileno, la mayoría de los servicios está complicado con estas normas. Activos intangibles, que después voy a hacer referencia y que está regulado en la NIC CP 31. El tema de las existencias, que para muchas entidades del sector privado es un tema muy simple y que se lleva bastante bien, pero para el sector público es un tema de brecha contable muy importante. Las provisiones, que también es un tema para el cual tenemos complicaciones, y por último, un tema bien especial y particular que son las concesiones, lo que se conocen como los acuerdos público-privados, las asociaciones público-privadas, y que en Chile tenemos varias y que también se los voy a describir más adelante. Si solo fuera un tema contable, este proceso sería mucho más corto de aplicar y mucho más simple, tanto desde el punto de vista conceptual como organizacional. El tema es que no es solo un proceso contable. Hay brechas institucionales. El principal diagnóstico que han hecho los servicios públicos chilenos está aquí, en el capital humano. Los equipos de las áreas de contabilidad o de gestión no son lo suficientes como para enfrentar este proceso. La preparación que tienen tampoco es suficiente. La retribución, en algunos casos, y lo digo directamente en términos de sus remuneraciones, no está acorde al proceso que vamos a enfrentar. Hay algunos problemas de motivación muy fuertes, de los cuales también me voy a referir más adelante, y por último, tenemos un problema de cultura organizacional, y es un tema que tenemos que enfrentar. Por lo tanto, esta parte del diagnóstico puede ser tanto más importante como la de las brechas contables. Y por último, van a haber brechas funcionales críticas, todo lo que tiene que ver con gestión de procesos. Algo lo señalaba la señorita que estaba haciendo la pregunta. Bueno, ¿y qué pasa con la validación de la información? ¿Qué pasa con las auditorías a que esa información esté correcta o no? Eso tiene que ver con temas que están acá. La normalización de procesos, las tecnologías de información que estemos utilizando y los sistemas de información que respaldan la emisión de esta información y de estos diagnósticos. La segunda etapa tiene que ver con focalizarse donde le duele. Esta fotografía es de la bahía de Coquimbo, de hace solamente un mes atrás. Nuevamente Chile vivió otro terremoto, 8.4, el más importante terremoto que se ha vivido durante el 2015 en el mundo. No solamente fue el terremoto, sino que horas después vino un tsunami de proporciones importantes que afectó toda la bahía de Coquimbo y que casi borró con lo que son las playas y las caletas de pescadores. ¿Dónde nos duele? A veces son procesos que nos damos cuenta solamente cuando los estamos viviendo. Muchos servicios públicos se están dando cuenta dónde les duele en la medida que inician el proceso de implementación. Bueno, hacer un buen diagnóstico tiene que ver también con esto, focalizarse donde le duele. Y eso lleva a tomar decisiones. Hay cosas respecto de las cuales hay que centrarse y hay cosas en las cuales no van a poder centrarse. La focalización es una decisión de gestión. Ahí los altos directivos públicos tienen de alguna manera mandatos que hacer. ¿Cuáles son mis zonas de dolor en materia de implementación de NIC CP? ¿Dónde nos duele más? Porque puede ser que de los elementos de diagnóstico que yo les mostré recién, ustedes digan, nos afectan todos. Sí, perfecto, pero de todas maneras tiene que focalizarse en algunos de ellos porque no puede hacerlo en todos. Las zonas de dolor contables. Les comentaba que uno de los principales problemas que tenemos hoy en Chile tiene que ver con los activos intangibles, especialmente aquellos que son generados internamente y que están regulados en la normativa contable internacional. Los sistemas de información que se han desarrollado por los servicios públicos durante años y que hoy día no están en nuestros activos, no están activados. ¿Cómo los vamos a valorizar? ¿Cuál va a ser la valoración inicial? Todos los procesos de mejoramiento que han tenido, ¿cierto? Las erogaciones capitalizables, ¿cómo las vamos a reflejar? Ahí tienen ustedes una zona de dolor. La norma también, en el caso chileno, obliga a reconocer los sitios web y también las intranet. Hay servicios públicos en Chile que han avanzado muchísimo en materia de atención al usuario a través de sitios web. El caso, por ejemplo, del Servicio de Impuestos Internos, que es un homólogo al DIAN que tienen ustedes en Colombia, permite que todas las personas en Chile hagan su declaración de renta por internet, emitan boletas de honorario por internet, etcétera, etcétera. Ese sitio web tiene un valor
muy, muy alto. Y por lo tanto no es tan simple de alguna manera, incorporar desde el punto de vista de la contabilidad. Hay algunos conceptos que incorpora la norma como la obsolescencia, que son muy fáciles de entender desde el punto de vista conceptual, pero son muy difíciles de tangibilizar. Y por lo tanto, ahí también tenemos que hacer un esfuerzo para poder desarrollar este tema. Otra zona de dolor, como les comentaba, son las concesiones o las asociaciones público-privadas. En Chile tenemos obras viales, puertos, aeropuertos, cárceles y hospitales, que es algo que no necesariamente se hace en todos los países del mundo. Yo estoy a cargo, por ejemplo, de cárceles concesionadas. ¿Dónde está la zona de dolor ahí? La norma dice que se debe reconocer el activo concesionado, cosa que no tiene tanta complicación porque es un recinto, digamos, tiene un valor, pero también debe reconocerse el pasivo asociado al activo concesionado. ¿Qué significa eso? Miren, en el caso chileno, el Servicio de Prisiones o Gendarmería de Chile tiene activadas las 8 cárceles que están bajo este modelo. Pero los pagos de los subsidios, es decir, la forma en cómo se hace la asociación público-privada, están en el Ministerio de Justicia. Por lo tanto, un ente tiene reflejado en su balance el activo y otro ente contable distinto tiene reflejado el pasivo. Solución desde el punto de vista técnico, claro, no sirve solamente preparar estados financieros de esa entidad y de esta, sino que vamos a tener que presentar estados financieros consolidados. Esa no es una respuesta que esté en el manual de las NIC-SP, es una respuesta que van a tener que encontrar cada una de las entidades en el proceso de implementación, ¿sí? Como este pasivo que está aquí, que son los subsidios que paga el Ministerio de Justicia a las empresas que están a cargo de las cárceles, significa el 90% de su presupuesto, es una gran zona de dolor. Y por eso es que es importante para esa entidad focalizarse. Ejemplos como esos hay muchos en Chile y seguramente ustedes también tienen que ir encontrando esas zonas de dolor para irse focalizando. Hay zonas de dolor institucional, como ya lo comentábamos, el capital humano y la gestión del conocimiento. Uno de los principales problemas que tienen los servicios es el tema de cómo abordan la capacitación. Tengo gente que llega a la universidad después de haber hecho cursos de capacitación y nos dicen, Miguel Ángel, salí peor. ¿Por qué salió peor? Porque me contrataron un curso de 50 horas donde me enseñaron las 32 NIC-SP que están en 2000 páginas. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que tenemos que identificar es la capacitación diferenciada. Seguramente algunos directivos y algunos profesionales no necesitan saber todo lo que está asociado a las NIC-SP, pero todos aquellos que trabajan directamente en el área contable van a necesitar una mayor especialización. Por lo tanto, necesitamos capacitación diferenciada. Lo segundo es que usted tiene que saber que en el servicio público que está a 3 cuadras del suyo, cuadras les decimos nosotros a las manzanas, ¿cierto? En los barrios donde están los edificios públicos, alguien ya resolvió el problema que usted está enfrentando. Pero como somos egoístas desde el punto de vista del sector público y no compartimos información, vamos a estar todos los funcionarios resolviendo exactamente el mismo problema. Por lo tanto, necesitamos aquí aprendizaje compartido. En esas soluciones, algunos los van a hacer bien y otros lo van a hacer mal, se van a equivocar. Por eso es que es importante tratar de identificar rápidamente aquellos que resolvieron el problema desde el punto de vista positivo y capitalizar esas experiencias. Hoy más que nunca necesitamos buenas prácticas, ¿sí? No solamente desde el punto de vista contable, sino que también desde el punto de vista de la gestión que está asociada a este proceso. No sirve, y por eso puse aquí, ojo con la rotación laboral, ya nos ha pasado en algunas entidades públicas, entidades que se han conseguido financiamiento, becas, han enviado a 2 o 3 funcionarios a capacitarse a universidades, ¿cierto? Pero después de un tiempo esos funcionarios han renunciado porque otra entidad pública les ofrece una mejor remuneración porque se han convertido en especialistas en NIC-SP. Esa salida de esa persona no solamente significa la pérdida de la inversión en términos de capacitación, sino que también significa la pérdida de todo el know-how, del conocimiento de la institución. Entonces, ojo con esto. No se trata solo de ponerse a hacer cosas de manera acelerada y vuelta loca. Hay que definir una estrategia. Si no definen una buena estrategia, lo que les va a pasar es que todo lo que avancen en materia de capital humano y gestión del conocimiento lo pueden perder de la noche a la mañana.
La gestión del cambio. Sin duda que este es un proceso de cambio organizacional. Y uno de los principales problemas que estamos enfrentando, por lo menos en Chile, se llama desesperanza aprendida. Si yo les preguntara, no lo voy a hacer, pero si yo preguntara aquí, hipotéticamente, ¿cuántos de ustedes creen que este proceso va a tener problemas y fallas y puede que finalmente termine en algo que no necesariamente es lo que estamos viendo? Es probable que mucha gente levante la mano. No porque ustedes sean malos funcionarios o porque los que están dirigiendo el proceso sean malos funcionarios. Lo que pasa es que ya lo hemos vivido. En Chile, por ejemplo, estuvimos durante 6 años aplicando gestión de calidad. Y hoy día todos esos temas de gestión de calidad están en archivadores y en muebles guardados. Entonces la gente nos dice en los cursos de capacitación, Miguel Ángel, ¿por qué otra vez un tema nuevo? ¿Por qué tenemos que iniciar esto? ¿Por qué de nuevo nosotros no queremos hacerlo? Creemos que esto no va a funcionar. Eso se llama desesperanza aprendida. ¿Cómo lo enfrentamos? Hay varias cosas que hacer ahí. Primero, hay algunos hábitos que van a tener que cambiarse. Me comentaba alguien en un servicio público que los funcionarios no tenían dónde calentar su comida y habían decidido hacer una colecta, ¿sí?, para comprar un microondas. Y lo habían ingresado a uno de los comedores del servicio. Un mes después pasó el jefe de inventario del servicio y le puso un sticker. ¿Cuál es el punto? El punto es que ese microondas está conectado a la energía eléctrica de la entidad pública y hace que la cuenta o los gastos por servicios básicos aumenten, ¿sí? Tenemos varios sumarios o investigaciones que se hacen en la administración pública de funcionarios que se han electrocutado o han recibido descargas eléctricas y han tenido problemas de salud graves por equipamiento que la entidad nunca compró. En otras palabras, lo ingresaron los funcionarios públicos y como no estaban en el catálogo de bienes, nadie les hizo mantención nunca hasta que alguien efectivamente tuvo un problema. Necesitamos cambiar los hábitos y crear una nueva cultura mediante la introducción de nuevas experiencias. Y ese, desde el punto comparado con el problema contable, es un problema de proporciones. Necesitamos de alguna manera también desarrollar nuevos pactos dentro de la organización. En la administración pública chilena, los funcionarios tienden a pensar de que el lugar de trabajo, su oficina o los recintos públicos son extensiones de su hogar, ¿sí? Las oficinas las manejan con llave, al interior de la oficina tienen equipamiento que no lo compró la institución, como equipos de música, hervidores de agua, estufas para el frío, que en Chile es bastante fuerte, etcétera, etcétera, etcétera. No podemos eliminar eso de la noche a la mañana solo porque la norma de activo fijo hoy día es mucho más estricta desde el punto de vista contable. Eso va a generar conflictos. Una de las cosas que le estamos sugiriendo a los directivos públicos es que este proceso debe ser dialogado, conversado con las asociaciones de funcionarios, para que ellos sepan también cuáles son los efectos que eso tiene. Va a haber que crear nuevos símbolos e historias. Les cuento otra anécdota. Un funcionario me comentaba hace unos meses atrás en un curso que necesitaba fijarle la vida útil a un bien, porque ya la tabla de referencia de la Contraloría es solamente de referencia. Entonces le preguntó a la gente de bodega si por casualidad tenían el catálogo del equipo por ahí cuando habían recibido el equipamiento. Y el funcionario de bodega le dijo que junto con la caja y los Plumavit lo habían botado, ¿sí? Ese catálogo decía las especificaciones del fabricante en cuanto a las mantenciones y otras cosas más. En otras palabras, hay una disociación entre la gente del área contable y la gente del área de compras o que hace procesos de abastecimiento en las entidades públicas. Por lo tanto, si no se regulan este tipo de temas, efectivamente vamos a tener problemas. Y un tema importante en la gestión del cambio tiene que ver con la celebración del éxito y la valorización del fracaso. Van a haber fracasos, eso es obvio. Ningún servicio público o ninguna entidad pública va a poder hacer este proceso de manera perfecta. La pregunta es, ¿qué hacemos frente al fracaso? Si frente al primer fracaso se despide a todos los contadores que estaban a cargo de este tema, más unos directivos intermedios, no les quepa duda que NIC-SP se va a transformar en el nuevo problema o en el nuevo, el gran enemigo en la administración pública. Y eso sería un desastre.
Por lo tanto, tenemos que hacer una adecuada valorización del fracaso y también la adecuada celebración del éxito, ¿sí? En materia de gestión de procesos, tecnologías de información y sistemas, varios servicios públicos nos han pedido que los asesoremos en procesos de reingeniería. La pregunta es, si ya el proceso de contabilidad con la nueva norma es complejo, ¿es momento de hacer reingeniería en los servicios públicos? No, para nada. El tema es que van a recibir muchas ofertas en ese sentido y ustedes tienen que ser capaces, recuerden, focalizarse donde les duele. Y no es el momento de hacer reingeniería, por lo menos esa es la experiencia que tenemos con los servicios que nosotros hemos trabajado. De nuevo, hay que centrarse en las zonas de dolor institucional, intervenir esas zonas de dolor. Desde el punto de vista informático, ¿necesitamos información perfecta? No, para nada. Es probable que nuestros primeros balances de los primeros años sean imperfectos desde el punto de vista de la información que está ahí, ¿sí? Bueno, una de las virtudes de las NIC-SP es que tienen las notas a los estados financieros donde podemos ir explicando la evolución que estos van teniendo, incluso cuando cometimos errores o cuando cambiamos criterios de valorización. Hay que utilizar ese instrumento, porque si no vamos de alguna manera a exigirle a los sistemas de información algo que hoy día no podemos obtener. Necesitamos de alguna manera escalabilidad y modularidad. En la medida que una aplicación informática resuelva el tema del activo fijo, otra aplicación resuelva el tema de los activos intangibles, en su momento ambas aplicaciones o ambos sistemas de información deben conversar. A eso le llamamos nosotros escalabilidad y modularidad. Soluciones simples y reutilizables. Hay servicios públicos que se están compartiendo aplicaciones informáticas que permiten resolver estos temas, entre otras cosas porque se hacen con lenguajes open source, es decir, son código abierto, y por lo tanto no hay ahí derechos de propiedad y se pueden transferir sin ningún problema. Y vamos a requerir, obviamente, una mejora continua. No son ideas mías, son ideas que están en la literatura y que cuando uno las ve en la práctica, especialmente en procesos como este, adquieren mucho mayor sentido. Por último, tercero, ponga énfasis en el resultado. En muchos lugares del mundo, hoy Chile se conoce por ese proceso. Hace unos años atrás, unos mineros se quedaron atrapados en una mina, ¿cierto? 33 personas, se ha hecho una película incluso en el cine, y los 33 pudieron ser rescatados varios días después en un proceso bastante complejo. Hoy día la discusión no tiene que ver tanto con cómo se hizo, cuánto se gastó, etcétera, etcétera. Hoy día el tema está en el resultado, en lo que se logró. Ponga énfasis en el resultado, ¿sí? Y no tanto en el proceso. Los periodos de transición van a ir variando de una administración pública a otra, de un país a otro. En el caso chileno, algunos países van a tener 3 años, ¿cierto? El proceso se puede considerar largo, aunque el doctor acaba de decir que es corto, y eso es cierto. Pero hay que poner más énfasis en el resultado y no tanto en el proceso. ¿Dónde está la clave? ¿Dónde está ese resultado? Ese resultado está en los estados financieros. El resultado finalmente de todo esto es la mejor representación fiel de la situación financiera y patrimonial de la institución. Y eso se va a hacer en los estados financieros. No importa si todo eso se logró a través de un sistema de información en una aplicación tan básica como Excel. No importa eso. No es lo que lo van a evaluar. Lo van a evaluar por emitir adecuadamente estados financieros. ¿Y cómo lo van a evaluar? Primero, la comparabilidad. Eso es clave. Hoy día los estados financieros de los servicios públicos en Chile no se pueden comparar unos con otros. Por lo tanto, ninguna entidad pública puede decir que financieramente lo hace mejor que otra. Cuando estemos en régimen con NIC-SP, eso sí se va a poder hacer. Y obviamente que la comparabilidad, a pesar de que es odiosa, yo lo tengo súper claro, somos 6 hermanos, yo soy el último, en mi familia la comparabilidad es un tema permanente, es odiosa, pero sirve y va a suceder, aunque no nos guste. Lo segundo es que va a haber verificabilidad, ¿sí? Toda la información que esté consagrada en esos estados financieros va a ser verificable. Y eso forma parte de un proceso en el cual las administraciones públicas de todo el mundo están enfrentadas y que se llama accountability. Solo que una accountability sin estados financieros homologados a NIC-SP es muy difícil de hacer. Ahora, con este proceso, eso va a suceder. Y por último, van a ser auditables por cualquier auditora. Eso significa que
los órganos de control en materia de estados financieros o de contabilidad van a obligar a los servicios públicos a que sus estados financieros se sometan a auditoría y esos informes es probable que terminen siendo públicos. ¿Sí? Y eso es lo que va a significar una discusión muy potente respecto del tema. La pregunta es si para enfocarse en el resultado, nuestros directivos están bien enfocados. Lo que yo he visto y lo que hemos conversado y lo que dice la investigación es que no están bien enfocados. Esa es una fotografía de las Torres del Paine, es un parque nacional que está muy cerca de Punta Arenas, la ciudad más austral del mundo. Cuando uno está mirando las Torres del Paine, cuesta mucho enfocarse, porque es realmente un espectáculo muy lindo, digamos. Si usted tuviera que subir esto, difícilmente podría saber por dónde partir, digamos. Bueno, a los directivos les pasa lo mismo con las NIC-SP, no saben por dónde partir, y ese es un problema. Hace un año atrás, los colegas de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile les hicieron una encuesta a los directivos públicos respecto de en qué utilizan su tiempo. Miren la cantidad de tiempo que le destinan al tema presupuestario. 8,8%. Tiene por lo menos 6 o 7 prioridades antes que el tema de la gestión financiera, el presupuesto y la contabilidad. Como no le dedican tiempo, en algunos casos, no saben por dónde partir este proceso de las NIC-SP. ¿Sí? Acabamos de decir también que este no es solamente un proceso técnico de contabilidad, sino que también es un proceso de gestión. Cuando se les pregunta a los directivos públicos si se considera que están bien preparados, entre otras cosas, por ejemplo, para rendir cuenta a la ciudadanía, que es algo que van a tener que hacer a través de los estados financieros, solamente se consideran en un 32% muy bien preparados. Quiere decir que todos los otros no se consideran bien preparados. Entonces tenemos un problema. Tenemos un problema de que es probable que nuestros directivos públicos tengan dificultades para poder enfocarse adecuadamente. Les insisto, no porque sean malos directivos públicos, sino que porque este es un problema complejo y porque también tienen otras prioridades que enfrentar desde el punto de vista de su gestión. Entonces, ¿cuáles son las tareas para los directivos públicos en este punto en particular? Para los estados financieros, revíselos. En el caso chileno, la norma dice que los estados financieros los firma el jefe superior del servicio y el contador. Y el director del servicio los firma igual como firma cualquier otro documento. O sea, sin revisarlo, sin analizarlo, sin discutirlo. Entonces la tarea es revíselos, analícelos, discútalos con su equipo directivo. En otras palabras, úselos. Si este es un proceso que nos lleva solamente a emitir otro documento más, entonces no tiene valor para la administración pública. Y cuando las cosas no tienen valor, entonces no tiene sentido hacerlas. En otras palabras, no espere a ser portada de un periódico, como sucede muchas veces en la administración pública. ¿Sí? Servicio público X pierde 1.000 millones de pesos en compras de equipamiento inadecuado. Eso es noticia, el error, el problema. Puede pasar que la implementación de las NIC-SP o malos estados financieros terminen siendo portadas de un periódico. Y ese directivo público se va a dar cuenta en ese momento, que debió haberse preocupado antes, que debió haber hecho un buen diagnóstico, que debió haberse focalizado donde le dolía y que debía haber puesto énfasis en los resultados. ¿Sí? Eso es. Muchas gracias. ¿Sí? Abrimos el espacio para las preguntas. No está la última lámina, solo decirles que son los Moai de la isla de Pascua. Chile hizo una gran campaña para que se consideraran maravilla del mundo y por suerte logramos hacerlo, digamos. Los Moai son muy similares al iceberg que presentó el doctor. No se escucha. Ahora sí. Los Moai son muy similares al iceberg que presentó el doctor recién. La gente cree que es solamente la parte superior, pero la verdad es que tienen varios metros de piedra bajo tierra, digamos. Las NIC-SP son algo muy similar a los Moai. Son muy grandes, muy difíciles de mover,
Son muy difíciles de ir a ver porque están en una isla en el medio del Pacífico, pero si uno los mira bien pueden llegar a ser bastante bonitos, digamos, ¿sí? Vamos con las preguntas. ¿No hay? Vamos. Súper. ¿Sí? Sí, vamos. ¿Hay o no hay? ¿O están con hambre? Eso era un buen café. Como siempre decimos, o está todo claro o no quedó nada claro. Así es. No, es hora de un buen café. Bueno, entonces, sí. ¿Allá? Buen día, gracias. Quisiera pedirte que por favor nos contaras un poquito cómo ha sido ese proceso de activar los intangibles en Chile en el avance que han tenido hasta ahora, especialmente en lo que respecta a las páginas web, por ejemplo, y a los sistemas desarrollados dentro de las entidades públicas. Bueno, hemos abordado el tema con dos metodologías distintas. En el caso de los sitios web, la norma de la Contraloría señala que tienen que distinguirse los costos en dos etapas. Todo lo que tiene que ver con etapa de preparación del sitio web, que es interno, ¿cierto?, de la entidad pública, donde se define qué información va a ir, las fotografías, el formato, etcétera, etcétera, no se activa y se considera solamente gasto, ¿sí? Pero todo lo que tiene que ver con la contratación de la empresa que hace el diseño gráfico y que hace la preparación, o todo lo que se conoce como programación, el valor del sitio web es el valor de la factura de los servicios de esa empresa, ¿sí?, como activación inicial. Después de eso, todas las mantenciones que se le hagan a ese sitio web se van a considerar gasto, siempre y cuando no cambien la naturaleza del sitio web que originalmente estaba planteado. Y por lo tanto ahí la entidad tiene que distinguir si el gasto que se hace es solamente mantención o el gasto que se considera una erogación capitalizable. Lo que hicimos ahí en varios servicios públicos es con la gente del área de tecnologías de información o con la gente del área informática, designar unos equipos pequeños, 2 o 3 personas, que son las que van definiendo desde el punto de vista técnico cuáles componentes debieran irse registrando desde el punto de vista contable como activo y cuáles son solamente gastos, digamos. Hay algunas propuestas en el mercado de metodologías alternativas de valorización, pero son muy complejas de implementar y como tenemos que hacer algo rápido y práctico, hemos optado por esta vía más concreta, digamos. En el caso de los software desarrollados internamente, ahí la cosa es un poquito más compleja. Hay una unidad, un servicio público de gobierno que está a cargo de todos los temas de sistemas de información en la administración pública chilena. Esa entidad definió una metodología básica para estimar los costos de los sistemas de información, en términos de horas hombre, software de programación, equipamiento asociado, etcétera, etcétera. Todos esos elementos son los que se consideran el valor del software que se va a activar finalmente. Y en algunos casos hemos tenido que efectivamente simplemente no considerar algunos software porque si bien se desarrollaron en la entidad pública y se utilizaron durante algún tiempo, ya hoy día están obsoletos y simplemente no se aplican. Por lo tanto, del diagnóstico inicial, los que se han activado en muchas entidades públicas son solamente 6, 7 u 8. Y de esos 8, un 50% de ellos han sido desarrollados de manera interna y se han valorizado con estas metodologías únicas y estándar para toda la administración pública. Eso nos permite de alguna manera hacer la comparación. ¿Sí? Quisiera preguntarle si dentro de esos hay algunos sistemas que se desarrollan y que tienen que ver con el cometido estatal específico de la entidad y algunos otros que se utilizan para la ejecución de la administración. Para el caso nuestro tenemos todo un modelo único de sistema de información a través del cual los contribuyentes hacen sus respectivos aportes, y tú lo mencionabas, pero adicionalmente hay algunos otros sistemas que son usados por la administración como los contables, los mismos sistemas de información de inventarios, de nómina, etcétera,
¿Estos se han considerado, se han activado en la experiencia chilena? Sí, el principio es que todo sistema de información, todo software, sea de uso transversal para la administración pública o sea de uso local, tiene que activarse. Ese es el principio básico. Te pongo el caso, por ejemplo, del software de compras públicas, que en el caso chileno se conoce como mercado público, que es un software transversal para toda la administración. Ese software lo tiene que activar el servicio público que está o que administra el sistema de compras públicas, que en el caso chileno es la Dirección de Compra y Contratación Pública. Ellos tienen que reflejar el activo y no el resto de las entidades. Lo mismo le está pasando al Servicio de Impuestos Internos, a la Tesorería General de la República y a otras entidades que tienen software de uso transversal, ¿sí? Ahí la metodología de valorización del software es un poquito más compleja también, porque no solamente le presta beneficios a la entidad, sino que le presta servicios en este caso, al ente contable Tesoro Público, digamos, o fisco, ¿sí? Y por lo tanto tiene una forma distinta de valorización. Pero no puede quedar ningún software ni ninguna aplicación informática fuera de los criterios de contabilización en función de lo que señala la norma, digamos. Muchas gracias, buenos días. Desde el punto de vista y del criterio que ha tenido Chile en la experiencia de implementación de las leyes en el sector público, hablaba de la experiencia de la gestión de calidad. ¿Hasta qué punto la transición de las normas internacionales al aplicarlo en el sector público tiene incidencia dentro del modelo de calidad que deben ejercer pues todas las entidades del Estado? ¿Y cómo se aplicaría? Pues por lo menos. Muchas de ellas históricas, pero la mayoría tiene que ver con los recursos con los que cuentan, son más maduras desde el punto de vista de la gestión. Aquellas organizaciones más maduras tienen sistemas de calidad. Cuando esos sistemas de calidad funcionan, la migración o la convergencia o la implementación de NIC-SP es mucho más fácil siempre, ¿sí? Pero la pregunta es si tenemos que volver varios pasos hacia atrás y implementar sistemas de calidad antes de NIC-SP o podemos implementar NIC-SP aún no teniendo sistemas de calidad. Es más o menos eso, o sea, si, pues hablo para el caso práctico en particular, yo pertenezco a un ente territorial, trabajo por un ente territorial, se ha venido trabajando en modelo de gestión de calidad. En este momento llegar con las NICs SP, pues sería como el choque que se venía manejando y cómo se va a empezar a manejar ahora. Lógicamente, una cosa es lo que se genere a partir de las NICs y lo que va a generar a nivel operativo o a nivel pero ya lo que tiene que ver con calidad, pues tiene que ver dentro de todo el contexto organizacional y sería muy factible verlo desde el punto de vista donde le está doliendo. ¿Sí? Sí, claro. ¿Podría entenderse? Sí. Lo que han hecho varios servicios públicos es que han priorizado el tema NIC-SP. Pero los cambios organizacionales que se han derivado desde el punto de vista de la implementación de la norma contable se han ido traspasando como prioridades desde el punto de vista de gestión de calidad. Entonces hay convergencia en los dos procesos. En algunos casos nos ha sucedido, y lo hemos visto en varios servicios, que el equipo a cargo de gestión de calidad está conformado por profesionales del área contable de la entidad. Entonces ahí es más fácil porque el mismo equipo puede implementar o ir desarrollando o ir haciendo converger los dos procesos. El tema es la capacidad organizacional de enfrentar ambos procesos simultáneamente. La gente le tiene más miedo a la implementación de las normas porque hay un organismo autónomo, en el caso nuestro la Contraloría General de la República, que si no logramos implementar adecuadamente el tema de NIC-SP, los va a sancionar, ¿sí? Mientras que si no implementa adecuadamente la gestión de calidad, el servicio va a seguir existiendo como ha existido durante toda su historia. Por eso es que hay un tema de prioridades que hay que ver bien cómo se aplica, digamos. ¿Sí? Gracias, buenos días. Mi nombre es Fernando Kendo. He visto con mucha preocupación a muchos expositores a nivel nacional e internacional hablar de que no es simplemente hacer una capacitación en un curso de normas internacionales, ¿sí? Yo quisiera que de pronto nos explicaras o nos dieras algunos
criterios que ha tenido Chile, que es uno de los pioneros en implementación y en toda esta parte de NIV, ¿cierto? De NIC, del sector público. Quisiera que nos dieras algunos tips con respecto a saber cómo debemos enfrentar nosotros esta parte de capacitación de nuestros funcionarios. Hemos hecho 3 cosas. La primera es cursos, nosotros hemos definido incluso desde la Universidad de Chile, que es un tema que estamos trabajando con Price para implementarlo acá en Colombia, lo que llamamos capacitación diferenciada. La gente necesita muchas veces cursos cortos y muy especializados. Por ejemplo, yo estoy a cargo dentro de la organización de la prestación de subsidios. Yo estoy a cargo de las transferencias y yo le entrego información al área contable para su registro y valorización. Yo necesito desde ese punto de vista saber sobre eso, pero no necesito saber de erogaciones capitalizables del activo fijo, ¿sí? Por lo tanto, en la medida que usted tenga un diagnóstico adecuado de la capacitación diferenciada que reciben los equipos, puede optimizar, ¿cierto?, el valor tiempo y el valor dinero que tiene para hacerlo. Ese es un elemento básico. El segundo tiene que ver con pedirle a los organismos públicos que traigan sus ejemplos para ser analizados con los especialistas. Muchas de las cosas que, en mi caso personal, yo he aprendido en los años en materia de NIC-SP, no los encontré en los libros, los encontré haciendo los cursos de capacitación con los funcionarios. Me contaba, por ejemplo, un funcionario de la Biblioteca del Congreso Nacional en Chile, que la biblioteca tiene una colección de libros extraños, que no tienen, desde el punto de vista de la contabilidad, están a $1, moneda chilena, $1, no tienen valor. Y me pregunta, ¿cómo los valorizo? No tengo idea, ni siquiera en Amazon, porque hicimos el ejercicio en el curso, pusimos en Amazon el valor del libro y no estaba, que es como para tener un valor. Bueno, en uno de los últimos viajes de la presidenta de Estados Unidos, hace un mes atrás, a Nueva York, el presidente de la Cámara de Diputados firmó un convenio con el jefe de la Biblioteca del Congreso norteamericano y le va a enviar a un funcionario por un mes que es especialista en valorizar libros antiguos. Lo importante es que ese viaje va a dejar un acta y en esa acta el tipo va a decir: el libro 1 vale tanto, el libro 2 vale tanto, el libro 3 vale tanto. Y ese valor, el encargado de contabilidad lo va a reflejar en el activo. Es una solución ad hoc. El ejemplo tiene que salir de los servicios públicos en la medida que se van discutiendo. ¿Se fija? Entonces, los ejemplos tienen que salir de las entidades. Y lo tercero es que este es un proceso que tiene que ser permanente. Nos sirve en este caso hacer, por ejemplo, un magíster en contabilidad, mención NIC-SP, porque como explicaba el doctor recién, hasta hace unos meses atrás teníamos 32 NIC-SP y ahora tenemos 38. El tema es cómo vamos abordando ese cambio. Y no les quepa duda que de aquí a unos 2 años más vamos a tener 50 NIC-SP. Entonces, lo que tú tienes que generarle a las personas son la capacidad de entender los criterios y además de entender esos criterios, de aplicarlos adecuadamente a la entidad pública donde están. Si no seguimos esos 3 pasos, nos va a suceder que vamos a hacer grandes inversiones de tiempo y dinero en personas que finalmente no van a rentabilizar adecuadamente la representación que tiene que haber en los estados financieros. Ese es el punto en particular. Eso es. Una más, la última ya. Ahora empezaron a todos a hablar, ¿eh? Sí. Allá, sí. El micrófono, al fondo. Ah, y otro aquí. Muy bien. Buen día. Yo quisiera que usted nos comentara sobre la experiencia que Chile ha tenido sobre los estados financieros consolidados. Tenemos un problema. Tenemos un problema porque Chile está desde el año 2010 emitiendo estados financieros, todos los servicios públicos. Pero la Contraloría determinó que la emisión de esos estados financieros estaban en un proceso de marcha blanca. ¿Qué significa eso? Que los estados financieros no son públicos. En otras palabras, solamente los tiene la Contraloría, a quien se los enviamos, pero no los hemos podido revisar, por ejemplo, desde las universidades.
Tengo alumnos de posgrado, de la maestría en Administración Pública, revisando estados financieros de algunos servicios públicos para ver cómo están confeccionados. Y el diagnóstico que tenemos es que el software con el que se lleva la gestión financiera pública en Chile, que se llama SICFE, ¿sí?, tiene una aplicación donde uno aprieta un botón y se emiten los estados financieros. El funcionario los lleva donde el director los firma y se envían a la Contraloría. No hay ningún tipo de revisión, no hay ningún tipo de análisis. Es más, hemos encontrado algunos estados financieros descuadrados. La respuesta que nos dan es, ¿cumplimos o no cumplimos? ¿Enviamos los estados financieros o no los enviamos dentro del plazo? Sí lo hicieron, pero no hay valor en el documento en sí mismo, porque todavía no se considera un instrumento de gestión. Si no superamos primero la etapa de que cada entidad pública emita su estado financiero, las dificultades que vamos a tener para revisar estados financieros consolidados va a ser mayor. Nuestra opinión, tanto desde la universidad como desde el sector en el que yo estoy a cargo, es ensayo y error. En otras palabras, hemos emitido nosotros como prueba 3 estados financieros consolidados del sector justicia. Y los estamos revisando con especialistas, en este caso del sector privado, en IFRS, y ya nos han hecho varias observaciones que nosotros no habíamos visto. Ensayo y error, no hay otro camino, por lo menos antes de que sean públicos y oficiales. Nada que hacer ahí. Y la última. Alfonso. Buenos días, Carolina Malagón. Específicamente en el proceso de transición, ¿sabe cuánto tiempo le tomó al sector hospitalario en Chile? ¿Cuántos fueron los términos y cuánto tiempo le tomó? El sector hospitalario en Chile tiene dificultades de gestión y de recursos que van más allá del problema contable. De hecho, el principal problema que tenemos es que no existe un control. Por ejemplo, en el caso del activo fijo, no tenemos ni siquiera control de los bienes físicos. Sabemos por historia de que hay bienes que han sido donados por empresas, equipamiento por ejemplo, han entrado en funcionamiento, ¿sí? El servicio ha pagado los insumos con los que funciona, pero al momento de hacer mantenciones no han habido recursos para poder pagarla. Resultado, la máquina finalmente se saca de circulación y se guarda en una bodega. Eso jamás se ha reflejado desde el punto de vista contable. Entonces, hay sectores o hay ámbitos de la acción pública que van a requerir periodos de transición mucho más complejos o mucho más exhaustivos. Pero como el sector hospitalario es grande, en la medida que uno lo haga bien, eso debiera ser buenas prácticas para los otros. Si todos lo tratan de hacer simultáneamente, sin mirar hacia el lado, efectivamente vamos a tener dificultades importantes. El sector hospitalario es un sector que tiene características bien especiales para la implementación de las NIC-SP. Existencia, inventario, activo fijo, etcétera, son temas que muy importantes. Especialmente aquellos, por ejemplo, que cobran a los pacientes y que el paciente finalmente se va y nunca paga. Todo lo que tiene que ver con deudores incobrables es un gran tema en la administración pública chilena para los hospitales. Es bastante complejo, bastante complejo.